porque pensé como campesino, como provinciano, creí que iba a ser algo, pero en este campo no hay. Más la delincuencia está abundando. Hablemos Claro, edición especial con Nicolás Lúcar. Muy buenas noches, soy Nicolás Lúcar, estamos en Exitosa, que en este mes de mayo es la voz de las madres del Perú. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Y hoy día, precisamente porque es mayo y porque hemos querido hacer de este mes el mes de las mujeres y de las madres peruanas, hemos querido hacer algo distinto. Normalmente estamos acostumbrados a quienes ocupan las pantallas de televisión, de los noticieros, de los programas periodísticos, de la radio, de las revistas, son políticos, la mayor parte de ellos son hombres, son opinólogos, la mayor parte de ellos hombres, y todos hablan a nombre del pueblo, todos interpretan los sentimientos del pueblo, todos se declaran a sí mismos como la expresión de lo que vendría a ser la voluntad popular. Pero lo que no se hace normalmente en los medios de comunicación es escuchar a la gente verdadera, a quienes realmente representan a la inmensa mayoría de peruanos, que son los peruanos y sobre todo las peruanas que están haciendo que este país, pese a los pésimos gobernantes que hemos tenido y que lamentablemente seguimos teniendo, sobreviva y siga existiendo y no pierda la esperanza. Por eso hemos decidido invitar el día de hoy a dos mujeres que son Rosa y Lucía. Rosa es mototaxista y muchas cosas más. Lucía es la responsable de una olla común que le está literalmente salvando la vida a muchas personas, pero es también mucho más que eso. Y le doy la bienvenida a ambas y les agradezco por estar acá. Nos honran ustedes con su presencia. Y yo espero que esto que estamos haciendo sea imitado, es decir, el darle voz a ustedes, que creo que ya es hora de que empiecen a ser escuchadas. Y no sé con cuál de ustedes comenzamos, de repente con Rosa. ¿Por qué no nos cuentas, Rosa? Podemos tutearnos, ¿no es cierto? Porque hemos hecho transmisiones juntos, hemos hecho entrevistas juntos antes. Por supuesto. ¿Quién es Rosa? Bueno, Rosa es una mujer luchadora, una mujer que saca adelante a sus hijas, junto con mi familia, junto con mis hijas. Es una mujer prácticamente que no se rinde, como muchos que hay acá en el Perú. Las mujeres, como dice usted, yo soy mototaxista, pero soy mil oficios. Como madre y como ciudadana y como persona de seguir luchando, pase lo que pase. No fue, ¿cómo le puedo decir? Que la vida de lo que yo llevé no fue tan bonita que digamos. Siempre hubo tropiezos, siempre hubo tal vez faltas económicas, pero eso no me impidió seguir adelante con mis hijas ni con mi familia. Siempre me enseñaron mis padres, mi madre, mis hermanos que me criaron, me enseñaron a luchar, no bajar la cabeza nunca. Ahora, pero ¿cómo terminaste, Rosa, siendo mototaxista? Por necesidad. Terminé siendo mototaxista por necesidad, porque era el trabajo que me permitía estar junto con mis hijas en horas de clase, horas de transcurso del día, mejor dicho. Porque normalmente los trabajos así que nosotros nos contratan o trabajamos para una persona, no nos permite ese lujo de estar con nuestros hijos todos los días, todo el día, supervisarlos en los colegios, no nos permiten. Si no, tenemos que verlo de noche, no sabemos si comieron o no comieron de día. Eso es lo que... ¿Y en qué cosas has trabajado tú, Rosas, antes de ser mototaxista? ¿Qué chambas has tenido? Restaurante. Soy preparada en restaurante.
Soy ayudante de cocina, trabajé también como cocinera. Después de esos trabajos que tuve a mi última hija, que tiene 9 añitos ahorita, por ella misma decidí ser mototaxista, porque prácticamente crié a mi hija en un restaurante. Nació en un restaurante. Y cuando yo atendía a las personas o cocinaba, mi hijita estaba jugando con las ollas, con los cucharones. Y al ver a mi hija que crecía y que correteaba al medio del restaurante, en el medio del público, de la gente que estaba comiendo, yo decía que eso no era para mí, que mi hija no tenía que estar pasando por ahí, porque necesitaba que yo también esté pendiente de ella, y por mi trabajo no estaba yo pendiente de ella. Lo dejaba en su corralito y en su corralito estaba ahí, metida. Pero, como le digo, Lucar, yo decidí ser mototaxista por el tema de horarios. Porque gracias a ser mototaxista me permite poner mis horarios para ver a mis hijas, atenderlas, hacerlas comer, alimentarlas, ayudarlas en sus tareas. ¿Y estás sola, No. Rosa, o No. tú tienes una pareja? ¿Tu Tengo una pareja pareja. te acompaña? Porque el problema es que lamentablemente, y me duele decirlo porque yo soy hombre, ¿no? Claro. Normalmente los hombres escapan cuando empiezan los problemas, ¿no? No. Y hay muchos hogares donde los padres son ausentes, ¿no? Sí. Ahorita no estoy sola. Tengo una persona en mi lado que me apoya y que me ayuda, que me empuja también salir adelante y salir adelante con mis hijas. Tampoco no puedo decir que el padre de mis hijas se han desentendido, porque siempre están ahí, el padre de mis hijas. Siempre está ahí, mal que bien. Como dice usted, hay padres que sí se desentienden de sus hijos, pero los hijos no son cualquier objeto para desentenderse. Los padres tienen que estar ahí siempre, así haya economía, así no haya economía, para salir adelante con sus hijos. Ahora, yo quisiera que escuchemos ahora a Lucía. Lucía, ¿cómo es tu historia personal? Bueno, señor Lucas, mi historia personal, soy una mamá guerrera, día a día lucho. Como le digo, yo tengo 3 hijos, lo cual de 2 hijos soy padre y madre. Bueno, en mi caso, pues lamentablemente, el papá de mis hijos se han hecho un costado. ¿Qué más le puedo decir? Se ha desentendido totalmente, pero sí me siento valiente porque soy una mamá guerrera que lo puedo sacar adelante sin el apoyo de él. No he podido contar con su apoyo de él, pero sí lo he podido hacer hasta cierto tiempo. Quizás todavía mi hijo no es profesional, ¿no? Pero ha terminado su secundaria completa. Y sigo luchando para que él sea alguien en la vida, porque yo en realidad no tuve la oportunidad de poder tener una buena educación. Porque quizás a temprana edad... ¿Tú pudiste, Lucía, terminar el colegio? Le diré, tengo solamente primaria completa. No es fácil, como le digo, no es fácil porque en realidad tengo una historia muy triste. Al contarle quizás me voy a poder a llorar porque... Pero sabes, Lucía, que eso es bueno. Yo he aprendido, yo soy, como dicen, ¿no? Que los años lo educan a uno, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido es que cuando uno es capaz de soltar las cosas que tiene dentro, las cosas que le han producido dolor, no solamente lo alivian, sino lo sanan a uno. Por eso, Lucía, cuéntanos tu historia. Lo que pasa es que mis padres ya son finados. Mi mamá me dejó prácticamente 2 años. Como le digo, he vivido terrible la vida, ¿no? Para mí ha sido bien terrible. No sé qué es tener una mamá. No llegué a conocer a mi madre. Dios sabrá por qué no lo llegué a conocer a mi madre. Y es por eso quizás soy una mamá muy guerrera, muy luchadora,
por mis hijos doy todo, doy todo. O sea, tú le das a tus hijos lo que tú no tuviste, que es una madre. Exactamente, exactamente. ¿Y quién te crió? Yo me crié a través, bueno, mi papá, hasta cierta edad, hasta más o menos tendría pues 11 años. Después de 11 años tuve que estar en las manos de mis hermanos mayores y así sucesivamente, en el poder de mis tíos y así. Que ibas así de casa en casa, como... Así. Lamentablemente tuve esa vida, ¿no? Que podía ser porque me llegó a tocar eso, pues, ¿no? Pero eso debe haber sido una vida solitaria, ¿no? Sí, prácticamente como le digo, por eso es que yo no tengo los estudios completos, porque si yo sé leer y escribir es porque tuve la oportunidad de poder estudiar acá en el colegio, ¿cómo se llama? En Salamanca, John F. Kennedy. El turno noche estudiaba porque trabajaba en casa a los 12 años. Desde chiquita, o sea, sí, a los 12 años eras empleada doméstica. Sí, a los 12 años empecé a trabajar y así sucesivamente en diferentes casas porque como yo no tenía experiencia. Pero tú vivías en esta casa como empleada doméstica y el domingo, que era el día libre, estabas a veces donde un tío, a veces donde un hermano. Sí, mayormente en la casa de mi tío vivía, ¿no? En San Borja vivía un tío, hermano de mi mamá. Me dejaron ahí, entonces quería estudiar. Mi tío no me podía apoyar porque no tenía suficiente, también porque él también tenía su familia, ¿no? Entonces opté solamente para poder trabajar, ¿no? En casa y gracias a Dios no me quejo. Las personas que me han abierto las puertas de darme un trabajo, sí me lo han dado, ¿no? Y como que yo era joven también, quizás no he durado mucho tiempo en una casa, en diferentes casas, soy sincera, en diferentes casas he parado hasta que más o menos tuve los 20 años. A los 20 años tuve mi hijo y ya pues fracasé porque lamentablemente la persona que me tocó se desentendió totalmente de mí y a los finales me dejó así con mi hijo. ¿Y cómo hacías trabajando como empleada doméstica para criar a tu hijo? En este caso llegué a trabajar con una tía, en paz descanse, ya afinadita. Antes de COVID se murió mi tía, quedó mi tío, el esposo. Ellos me ayudaron bastante porque me daba el trabajo en su casa y tenía la oportunidad de poder estar con mi hijo, ¿no? Porque mi primer hijo no ha sido fácil para mí, es sufrimiento, he pasado hambre, frío, sed, no tenía un techo donde estar, lamentablemente. ¿No tenías un techo? ¿Has estado en la calle? ¿Has vivido en la calle? Sí, prácticamente, ¿no? Entonces en eso me cogió mi tía con mi hijo porque... ¿sabes ¿Y cuántos años tenías, Lucía? Yo tenía 20 años. ¿20 años? Sí, a los 20 años tuve una criatura con un hijo y sola. Sí, sola. Entonces, en ese campo, de ahí llegué a conocer a mi otra pareja. Me recogió más o menos, mi hijo tenía un año, ¿no? Un añito. Me ofreció de todo. Creí que de verdad él me iba a dar todo. Y como me estaba apoyando con mi hijo también, entonces en este caso él también se desentendió. Y pues prácticamente me dejó sola, ¿no? Entonces volví de nuevo con la historia, con el calvario, igual, ¿no? Entonces, ya en eso, pues, mi hermana me había cogido un terreno. Como yo era menor, aquellos años era menor de edad, mi hermana me había cogido un terreno. En ese terreno fui a plantar mi chocita de estera, ¿no? Entonces ahí es lo que yo he podido, porque en esos tiempos no tenía ni agua, nada por el estilo, ¿no? Entonces y llegaba pues a la casa de mi tía y así sucesivamente lavaba mi ropa también ahí, llevaba ahí. Y era un caos mi vida prácticamente, ¿no? Entonces había una señora y me dice, hija, ¿qué tanto sufres así? ¿Por qué no lo denuncias? Me dice, ¿no? Entonces... para denunciar también tenía que tener dinero. Pues. Claro, si no tienes plata, claro. ¿Cómo reclamas? Entonces era difícil. Tienes que contratar un abogado. Era difícil la situación para mí, y así, y hasta que un día
un amigo mío llegó a estudiar derechos. Y sí, de verdad, ahora le he podido denunciar al papá de mis hijos, denunciarle, pero igual, de nada me sirve porque hasta ahora no me dan, pues no. Si me han dado así por partes, a pesar que ya está sentenciado. Ahora tú, en medio de todo esto, tú te hiciste cargo de tus hijos, dejaste de ser empleada doméstica, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque ahora Lucía está con nosotros. ¿Cómo nos hemos conocido con Lucía? Porque ella conduce, es una de los motores de una de las ollas comunes, que son una experiencia increíble, porque son una experiencia de solidaridad, de ayudarse entre la gente. Y están formadas sobre todo por mujeres valientes como tú, Lucía. Y ahí es donde nos hemos encontrado. Pero tú ¿en qué estás trabajando ahora? Yo trabajo en artesanía y como le digo, todo en esta situación, con esta pandemia, pues todo se ha truncado, ¿no? Porque no hay venta y las cosas también se han subido, ¿no? Prácticamente como el bronce, como el cobre, con esos materiales yo trabajo. Entonces se ha disparado prácticamente, es un poco difícil de poder exitosa trabajarlo. Sí hay, ¿no? Para comer, pero no es mucho, pues, ¿no? Pero con las justas. Las justas. O sea, ¿no? pero tú me decías antes de empezar el programa, cuando estábamos esperando acá a Rosa, que como viene de Los Olivos, es un viaje, ¿no? Interprovincial prácticamente hasta Chorrillo. Tú me contabas que tú querías que tu hijo tuviera lo que tú no pudiste tener, que es una educación, ¿no? Que es un arma para poder, ¿no?, enfrentar la vida. Y tú pusiste a tu hijo en Senati. Sí, lo puse en Senati antes de la pandemia. Tenía esa meta porque en esos entonces todavía pues el tema de la artesanía nos estaba yendo bien, ¿no? Bien, ¿no? Entonces como que un día, ¿quién iba a pensar, pues, no, esta pandemia nos iba a, ¿cómo le puedo decir? Nos iba a tener en esta situación tan difícil para mí, ¿no? Porque es bien difícil y prácticamente a mi hijo sus metas, lo ha truncado, ¿no? Porque no puede. Uno, porque no tengo economía, no tengo cómo pagarlo, ¿no? Y a las justas No, también. y encima entiendo que has quedado debiendo en Senati, Sí, ¿no? estoy debiendo 3.000 soles a Senati del primer siglo de mi hijo que estaba estudiando en Senati virtualmente. Ahora sí es presencial, ¿no? ¿Sabes lo que va a pasar, Lucía? Yo estoy seguro que va a pasar. Que mucha gente que nos está viendo, nosotros somos muchas veces un puente entre gente que tiene un problema y gente que puede ayudar a resolver el problema. ¿Sabes lo que decía Higinio Capuñay? Fíjate, las letras de este programa son Hablemos Claro, que es Higinio Capuñay. También mira qué coincidencia. Higinio decía, la solidaridad no consiste en dar lo que te sobra, sino en compartir lo que tienes, ¿no? Y yo estoy seguro que hay gente que se va a conmover con tu historia y que te va a ayudar. De eso puedes estar segura. Va a pasar de todos modos. Va a haber gente que nos va a llamar a decir qué podemos hacer para ayudar a Lucía que enfrente las dificultades. Ahora, lo increíble es que tú estás organizando ahora, Lucía, una olla común, que es un tema del que vamos a hablar más adelante. Pero yo quisiera que regresemos con Rosa para hablar de lo que es la experiencia de ser mototaxista. Porque uno tiene la idea que el mototaxista es una chamba de hombres, ¿no? Entonces ahí te tienes que hacer respetar, ¿no? ¿Cómo ha sido eso, Rosa, para ti? Como dice, la chamba de mototaxista es ser de hombre. Pero yo creo que eso también lo pensamos, bueno, piensan las personas machistas. Porque claro que es fuerte porque en la calle te vas a encontrar con cantidad de personas que piensan muy distinto hacia ti. Yo cuando comencé a manejar mototaxista, a veces los taxistas gritaban, oye, vaya a cocinar a tu casa. O vete a dormir, vete a atender a tu marido y a tu mujer. Pero yo siempre me callaba o hacía prácticamente oídos sordos. ¿Por qué? Por el motivo que yo tenía que trabajar por mis hijas. Ellos eran mi motivo, porque yo aguantaba tantas cosas.
es fuerte por el tema de que tú tienes que tener carácter con tanta gente que te encuentras afuera porque te insulta de muchas cosas. Y a mí, sinceramente, no me importaba. Lo único que me importaba era ese momento llevar algo de dinero para que coman mis hijas. Porque yo en sí entiendo el problema de ella. Muchas mujeres pasamos por problemas que a veces nosotros como mujeres nos callamos. Pero como usted dice, a veces es bueno hablar, porque así alivias tu corazón. Porque cuando es bueno guardar los problemas, porque cuando tú guardas algún problema o alguna historia que te ha pasado, lo único que hace es consumir el corazón de ti. Siempre, eso le aconsejo a mi hija siempre. Ahora, tú, Rosa, tú te has ganado tu sitio, ¿no es cierto? Porque a ti te respetan. Fíjate, lo que nos ha pasado ha sido increíble, porque cuando hemos salido a la calle a recoger testimonios de cómo está enfrentando la gente la crisis económica, el alza de precios, el alza de los combustibles, hay que buscar mototaxistas, de repente apareciste tú, como la vocera de la que hablaba a nombre de todos los hombres, y hablaba mejor que ellos y expresaba mejor los problemas que estaban viviendo. ¿Cómo le digo que el problema de mototaxistas está, ¿cómo decir? Políticamente no nos apoyan. Yo soy una persona, no soy los piratas como le llaman a los mototaxistas que no están reconocidos por la municipalidad. Yo pertenezco a una empresa, a una asociación. ¿A una asociación? Sí, los Rosales de Pro. ¿Qué es lo que pasa? Que así estando en una empresa, a nosotros a veces nos persiguen, a veces nos buscan motivos, así sean pequeños, para que nos puedan cargar o nos puedan llevar, como dice, la batida. ¿Cuánto tenemos que pagar en eso para sacar nuestra movilidad nosotros como mototaxistas? Tenemos que pagar 621. Esa es por la primera vez. Son unas multas increíbles, ¿no? Multas increíbles que ni sabe para dónde se va esa plata. Porque, sinceramente, un mototaxista, ¿de dónde va a sacar en un momento eso? Un día un mototaxista con el que yo hablo mucho con la gente en la calle, ¿no? Y un mototaxista me decía que le habían metido una multa que más le convenía comprarse otra moto antes que pagar la multa porque era más cara la multa que la moto. Sí. Es una situación absurda, ¿no? Porque como le digo, la multa la primera vez te lo cobran ese precio que te le digo, 621. Pero la segunda es 1000 y tantos. Una persona de edad, ¿de dónde piensas que va a sacar ese dinero? Si ¿Y cómo estás haciendo ahora, Rosa, con la subida del combustible? Yo creo que milagros. ¿Ah? Yo creo que milagros. Yo hago milagros para llevar la plata a mi hogar. Una economía para llevar a mi hogar. ¿Por qué? Porque nosotros como mototaxistas nos ha afectado bastante. Uno, cuando comenzó la pandemia nosotros no podíamos trabajar. Así seamos de empresa, no podíamos trabajar. ¿Qué es lo que hicimos? Pero eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo haces en la pandemia? O sea, si te dicen ya, quédate en tu casa y no salgas a chambear. Oye, pero si no salgo a chambear no tengo para comer mañana. O sea, ¿cómo hago? Simplemente que si es que no ahorraste nada, no comes. No comen los hijos. ¿Y qué hiciste? Y si salimos a la fuerza, ¿que por qué saliste? Claro. Eso es lo que a veces yo no entiendo del gobierno. El gobierno dice, quédense en su casa. Y los hijos te piden nomás ellos. Ellos piden nomás. Ellos no entienden que si tienes o no tienes. Claro, mi hija mayor puede entender, pero mi hija de 9 años, a ella no lo puedes decir, hoy día no vas a comer. Claro. Eso es lo que ellos no se ponen a pensar en uno cuando es... ¿Qué es lo que hice yo cuando comenzó la pandemia? Tenía un pequeño ahorro. Ese ahorro lo gasté lo mínimo. O sea, así de a puchitos para que durara. ¿Qué es lo que comíamos? Huevo. Huevo con menestras. O sea, ya nada de pollo. Nada de pollo. Carne ni soñar. Nada. Eso es lo que comíamos nosotros. Y éramos 4 personas en mi familia. Que teníamos 4 alimentos para preparar ese día, 4 bocas, comer. Más que todo nosotros a veces, yo como mamá, yo tenía prioridad por mis hijas. Que coman ellas primero antes que tú. Que coman ellas a que yo. Eso es lo que nos pasa en todo lo que es tema. A veces la gente piensa que nosotros, por 50 céntimos que nosotros subimos
de pasaje que lo estamos sacando de más. ¿Cuánto estamos cobrando ahorita como mototaxistas? La gasolina ha vuelto a subir. Eso es lo que no entiende la gente. Y la vida de un conductor, no sabes si vas a regresar a tu casa. Claro, que es otro tema que te iba a preguntar, que la cantidad de delincuentes, de asaltos, ¿no? La delincuencia en Los Olivos, En Los Lucar, Olivos es bravísimo. es bravo. Niñas desaparecen. Te roban en la puerta de tu casa. Ahora, ni en la puerta de tu casa ni dentro de tu casa puedes estar seguro, porque no sabes en qué momento se pueden meter hasta tu casa. ¿Qué hace el alcalde? Nada, brilla por sus ausencias. ¿Qué hace el presidente? Que supuestamente iba a dar 72 horas para que se vayan todos los rateros o todos los extranjeros que tienen requisitoria. Claro, ¿Qué hizo? delincuentes que tienen antecedentes. No hizo nada. Hasta ahorita no hace nada. Creo que más bien el presidente le tiene miedo a ellos. Los delincuentes hacen lo que quieren encima de ellos. Ahora, y en tu caso, Lucía, ¿cómo hiciste para enfrentar la pandemia? Porque tú, cuando viene la pandemia, tú estabas trabajando como artesana, ¿no es cierto? Trabajabas medio tiempo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasó? ¿No pudiste chambear de pronto? ¿Qué has hecho? En esta parte, señor Nicolás, Exitosa. sí, lamentablemente no hemos podido trabajar. Quise yo, nos hemos organizado los vecinos. Yo empecé, había una vecina que me tocó la puerta, porque en ese entonces yo era directiva del asentamiento, ¿no? Pertenecía, ¿no? Soy secretaria de Deportes y Cultura. Entonces la vecina me toca la puerta y me dice, vecina, ¿cómo se llama? Ahora, ¿qué hacemos? Sí, pues, ¿qué hacemos? Pues, moriremos así, pues, no, le digo, ¿no? Entonces, en ese campo me dice, ¿por qué no formar una olla común? Y empecé, como que he sido de la directiva, empecé a tocar las puertas a todas las vecinas, pasarme la voz. Y nos hemos juntado como 40 madres y empezamos pues a hacer una chanchita. Con lo que había, para compartir. Ajá, para compartir. Así iniciamos la olla común. Compartíamos, entonces hicimos una chanchita, empezamos a comprar, cada uno a veces nos tocaba de repente, quizás en mi caso me tocaba 2 kilos de arroz, a la otra vecina pollito, así sucesivamente nos juntamos, ¿no? En eso empezamos y empezamos a cobrar 2 soles, no miento, 1 sol. 1 sol era el comienzo. 1 sol, el plato de comida, ¿no? Entonces pagamos 1 sol, por ejemplo, yo llevo 5, ¿no? Porque somos 5. Entonces yo le daba mis 5 soles y nos rotamos, pues, ¿no? En cocinar, en todo eso. ¿Y ha habido, Lucía, días en que no tenías ni para eso? ¿O gente en tu barrio que no tenía ni para eso? Lamentablemente, como le digo, hemos pasado, alguna manera, yendo a los mercados, tocando las puertas, de alguna manera, nos hemos podido sustentar durante la pandemia, sin necesidad de ahora de estar pidiendo pues a través de los canales. Ahora, lo increíble es que se supone que hay el Ministerio de Inclusión y que los municipios tienen programas y presupuestos, pero a nosotros nos ha pasado una cosa increíble. Yo, de lo que recuerdo de las últimas semanas, todas las ollas a las que hemos ido, nos dicen, ¿y cuándo fue la última vez que vino alguien del gobierno, del municipio? Uy, en diciembre, ¿no? A dejar aquí una que otra cosa, porque no se les ve, ¿no? No, en este campo el alcalde de Villa María nunca, ni sé. No le conocen la cara. Por último, no lo conozco al alcalde. Yo ya en el asentamiento humano Puyusca, yo vivo 20 años. En ese 20 años totalmente así de lo que he encontrado el asentamiento está olvidado. Bien olvidado. Tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa y regresamos inmediatamente con ustedes y vamos a hablar un poco de política, porque yo quiero que me digan ustedes qué es lo que piensan del presidente Castillo, qué piensan del Congreso, qué es lo que ustedes esperan, con qué país sueñan ustedes, porque eso también es importante. Vamos a la pausa, regresamos con más. Que esta es una edición especial de Hablemos Claro, edición especial. Porque estamos escuchando a 2 mujeres trabajadoras, a 2 mujeres luchadoras. Ellas son Rosa Muñoz, que es mototaxista, y Lucía Prado, que entre otras cosas conduce una olla común San Santiago, se llama la olla común.
Y estábamos hablando antes de ir a la pausa de las dificultades que hay con las ollas comunes y con la ausencia de las autoridades, ¿no? Sí, señores Nicolás, lo que pasa es que el alcalde de Villa María totalmente se ha desentendido de todo lo que es Villa María. Hay una parte quizás de Villa María apoyará, pero como le digo yo, como madre, ya prácticamente vivo en el asentamiento humano Puyusca 20 años. Durante esos 20 años que he estado viviendo, lamentablemente yo al alcalde, a ninguna autoridad. Y ahora en el asentamiento humano donde vives, Lucía, ¿ya resolvieron el problema del agua, el problema del desagüe? En este campo, en el tema del agua, están en proyecto, ¿no? Están en proyecto y están trabajando. ¿Qué más le digo? Nosotros, en mi asentamiento, nosotros tenemos como agua. Tenemos todos los servicios básicos, ¿no? El detalle es, ¿cómo se llama? En realidad no hay presencia de las autoridades, ¿no? Porque me gustaría que estén como la municipalidad, porque hay mucha delincuencia, ¿no? Porque a cada rato nos está robando, porque antes no era así. Pero hoy en día cada rato están robando, en los colegios también, y bien salen los niños, están robando, ¿no? Entonces es algo indignante de que una autoridad se olvide de ¿Por qué piensan ustedes que hay tanta delincuencia ahora? Porque hay mucho delincuente joven, ¿no? Chibolos, infractores, se les tiene que decir, no les podemos decir delincuentes porque son menores de edad, se supone. Pero actúan como si fueran adultos, ¿no? Y uno se pone a pensar que estos chicos no tienen oportunidades, ¿no? O sea, porque anda a conseguir una chamba, ¿qué te piden? Experiencia, pero si no tienes, estás empezando. Estudios, ¿cómo vas a pagar tus estudios si no tienes cómo? Para eso precisamente quieres trabajar, para tener recursos para poder, ¿no? Estudiar, claro. No, en este campo también lo que yo más o menos como ciudadana observo, ¿no? De las autoridades, de que como hay una ley, en realidad hay una ley, ampara a los jóvenes, y por eso es que los delincuentes también Exitosa. a sus ansias, pues, porque sabe que hay una ley que les ampara, ¿no? Entonces esa ley no debe existir. Esa que si tienes menos de 18 años, así cometas un homicidio, no te tratan porque eres menor de edad. Exactamente, o sea, exactamente. En otros países el rango de edad es menor, ¿no? Desde los 16 años ya son, incluso en algunos otros lados desde antes, pero ahora, el problema es que son chicos sin oportunidades también, ¿no? O sea, yo sé que cuando uno, con toda la ola esta de asaltos y de violencia, lo que uno le provoca es que todos estos vayan presos. Pero si uno se pone a pensar con serenidad, o sea, ¿qué es lo que ha convertido a estos chicos en delincuentes? Es la falta de oportunidades, ¿no? Porque, o sea, lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con sus vidas es increíble. O sea, ustedes se han sobrepuesto a la adversidad, han vencido las dificultades, no se han detenido a mirar para atrás. Y ustedes, las dos tendrían derecho a ser dos personas resentidas, ¿no? Amargadas, y no lo son, ¿no? No tienen tiempo para eso, ¿no? ¿No? Yo creo que también sobre todo la oportunidad a los jóvenes se les tiene que dar desde casa. La educación que una como padre, madre le da a los jóvenes tiene que ver mucho también lo que están andando, robando, fumando, todas esas cosas. Tiene que haber bastante la educación y tanto el apoyo ciudadano. ¿Por qué? Porque si tú no sabes educar a tu hijo, porque yo como trabajo en calle, yo he visto muchas situaciones. Una nomás le voy a contar al señor Lucar. Yo veo madres tan consentidoras que lo que piden sus hijos se le dan. Y a veces no es bueno. No es bueno dar a los hijos todo lo que te piden. ¿Por qué? Porque por el tema mismo que cuando ellos son adolescentes, el día que no los tengas, van a pasar sobre ti encima. ¿Y cuál es la facilidad? Buscarlo en la calle. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, yo tengo una hija adolescente de 17 años, que ya acabó el colegio, ruego a Dios que estudie
una carrera para que sea una mujer hecha. Tú no pudiste estudiar. Yo estudié, gracias a mis hermanos, estudié. Porque mis padres son finados. No me crié con mis padres, yo me crié con mis hermanos desde chica. Mis hermanos, incluso yo viví era un callejón. Un callejón donde había puros fumones ahí. Toda esa recta vendían droga, todo era un sitio, en Rimas yo he vivido. Entonces yo desde la adolescente he estado en círculo de esa gente, círculo de esa zona, todo. ¿Por qué soy persona diferente? Tal vez nunca me metí en esas cosas de lo que es delincuencia, lo que es fumar, lo que es vender droga, nada de esas cosas, porque mis hermanos siempre me han inculcado una educación. Ellos sabieron educarme a mí, porque ellos me decían siempre, piensa con la cabeza, nunca pienses las cosas en el momento, piensa con tu cabeza. ¿Qué haces malográndote la vida? Porque tú sí puedes salir adelante. Ahora la situación está muy dura, ¿no, Lucía? Tú que estás en una olla y los testimonios que nosotros escuchamos cada día son desgarradores. O sea, hay gente que si no estuviera la olla común no come. Y si la olla común por falta de recursos hace un solo plato, comen una sola vez al día. Eso está ocurriendo en este momento en el Perú con muchísima gente, ¿no? Sí, con muchas ollas está sucediendo, no solamente es con mi olla, es con muchas ollas de Villa María. Estamos pasando por esa dificultad, ¿no? Por la necesidad bien grande, pero igual las ollas también, de alguna manera, como madres, vamos a buscarnos, ¿no? A los mercados y así sucesivamente sobresalimos adelante con la ollita común, ¿no? Como le digo, en esta oportunidad, muchísimas gracias. Usted, señor Lucas, me ha podido apoyar también a mi ollita común. Estoy muy agradecida con lo que me ha apoyado. Pero ¿sabe que no? En realidad es al revés, somos nosotros los que... Fíjese lo que nos ha pasado Lucía y Rosa. O sea, yo creo que hemos perdido el sentido de la humanidad, de la solidaridad, de conmovernos con las dificultades y los problemas de los otros. Nos hemos vuelto egoístas. Entonces, a nosotros nos ha pasado que no podemos ir a hacer una nota a un barrio y donde dicen hay una olla común, la gente no tiene que comer. Y nos vamos a nuestra casa, cuando estaban las banderitas, ¿se acuerdan? En la época de la pandemia, y regresar a tu casa a dormir, como si no hubieras visto eso que está pasando la gente. Entonces, ahí nos planteamos la pregunta, y la verdad es que esto de la campaña de Salva una olla fue iniciativa de Esther Capuñay, ¿no? Que decía, tenemos que hacer algo, ¿y qué cosa podemos hacer? Bueno, sirvamos el puente. Si la gente nos ve, nos escucha, entonces digamos, acá hay una olla que necesita ayuda, a ver quién puede ayudar. Y hemos generado toda una conciencia sobre este tema y en realidad lo único que hacemos es eso, ¿no? O sea, ser un instrumento para gente que puede ayudar, ayuda a la que lo necesita, ¿no? Exitosa. Y yo creo que eso, porque si nos sentamos a esperar que la gente que está en el gobierno o en los municipios resuelva los problemas, vamos muertos, ¿no? Exactamente, porque en esa parte, durante la pandemia, el gobierno ni la municipalidad se aparece, por último, ¿no? No es fácil vivir esta pandemia, a lo menos las personas que somos bajo de recursos. Quizás las personas pudientes sí pueden sobresalir, no hay mucha carencia, pero en este campo, para las personas no pudientes sí, hay una carencia en todo aspecto. Hay ollas comunes que de repente quizás no tienen los servicios básicos. Eso es lo peor en esta pandemia, ¿no? Que han podido pasarlo. En mi caso no ha sucedido eso porque en ese asentamiento, en una parte sí tenemos los servicios básicos y quizás de repente por eso también hemos podido pasarlo bien, ¿no? Porque claro, imagínate, sobrellevar pues, la situación. Ajá. Ahora, ¿qué piensan ustedes del gobierno de Pedro Castillo? ¿Por quién votaron ustedes? ¿Qué piensan ustedes de Pedro Castillo? Un maestro, luchador social que ofrece una agenda de cambio, que las cosas, que no va a haber más pobres en un país rico,
¿Qué piensan ustedes ahora, después de todos estos meses que han pasado? ¿Cuál es el sentimiento que ustedes tienen hacia Pedro Castillo? Bueno, en este campo de Pedro Castillo me escuchará el clamor de lo que yo le digo como madre, como mujer. Prometió muchas cosas. Sus promesas se llevaron el aire. Palabras. Lamentablemente nos tocó tener este presidente incapaz. Exitosa. Lo voy a decir así, incapaz, porque no hace nada, absolutamente nada. Nos equivocamos de poder elegir, pero igual estoy cansada exactamente de poder tener gobiernos incapaces. Lo digo para todos. Varios gobiernos ha pasado, no hicieron nada. Más te tiraron la plata, más ellos se enriquecieron en vez de poder apoyar a la población vulnerable, que lo necesita en todo aspecto, en todo, hasta en provincia, ¿no? Eso es lo que a mí me da cólera, me da rabia, de que son incapaces de poder no hacer nada. Si ellos están ahí, ¿gracias a quién? Gracias a esas personas humildes que hemos podido dar nuestros votos. Claro, gracias. Y por eso están ahí bien sentados, ganando su billetón, mientras los pobres muriéndonos de hambre. Para eso le hemos elegido. Para eso le hemos elegido a esos señores. Que de verdad, de Pedro Castillo, me da mucha vergüenza, porque pensé como campesino, como provinciano, creí que iba a hacer algo. Pero en este campo no hay. Más la delincuencia está abundando. Ya la delincuencia va a pasar por encima ya. No hay respeto. Entonces eso es lo que prácticamente me siento incómoda, ¿no? Me imagino que también no solamente yo, tantos peruanos como peruanas también estarán pensando lo mismo como yo, ¿no? Ahora, esta decepción, ¿tú la compartes, Rosa? ¿Cuál es tu sentimiento? Es decir, exitosa. De esta esperanza que un hombre que venía del pueblo, ¿no es cierto?, que tenía de un luchador social, un maestro, ¿no es cierto?, que está en contacto con la gente, con los problemas reales o sea, iba a mirar las cosas con los mismos ojos que ustedes. O sea, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Tú también estás frustrada? Sí, en una parte sí. En una parte estoy bien indignada con lo que está haciendo el señor presidente, porque nosotros como provincianos, porque yo soy de Cusco, yo sinceramente pensaba que el señor Castillo iba a entrar, iba a cambiar de todo lo que vemos acá en esta política. ¿Qué es lo que pasa en la política? Puro corruptos. Tanto en el Congreso y tanto en la presidencia. Porque no solamente en la presidencia. No se salva nadie, ¿no? No se salva nadie. Nadie puede decir, yo estoy limpio. Nadie. Y sí, realmente todos los peruanos, yo creo que todos los peruanos estamos indignados. ¿Por qué? Porque por el mismo tema que hace cosas que sinceramente a veces ni lo entiende. Cambia ministros, mete otros ministros, y lo peor es que mete personas que son incapaces, que no encajan en el lugar donde deben estar ellos. Ahorita no vas a cambiar un ministro de transporte para que ponga otro ministro que es peor que el anterior. Salió, creo. Ahora, y en el tema de la corrupción, ¿ustedes qué piensan de las denuncias? O sea, contra el presidente y su entorno, ¿no? Porque, es decir, es cierto, hasta ahora no hay ninguna evidencia directa, pero el subsecretario, gente que visitaba constantemente Palacio, ministros, o sea, empiezan a estar involucrados en casos de corrupción. ¿Usted piensa que Pedro Castillo es inocente, que no sabía lo que estaba pasando? ¿Qué piensan? Yo creo que... ¿Qué les dice su Yo ¿no? creo que si él fuera inocente, dejaría que se le investigue ahorita. Con eso lo digo todo. Él dejaría, una persona que es inocente y limpio, que es de lo que le están involucrando,
dejaría que él mismo diga, investíguenme y no van a encontrar nada. Pero una persona que dice que después de que termine su mandato, que lo investiguen, ¿por qué? Ahora, ya pongámonos en la situación de que, porque ha estado en el otro lado, tenemos el Congreso, ¿no es cierto? Ya se va Pedro Castillo, ¿y quién viene? ¿No? Porque es increíble cómo hemos llegado a una situación en que el presidente está desacreditado ante los ojos de los que votaron en contra y de los que votaron a favor, porque ha perdido en los dos lados, ¿no? Bueno, a los que no los tuvo nunca los terminó de perder, pero a los que votaron por él también los ha perdido de una manera impresionante. Pero la pregunta es ya, ¿se va Castillo y qué? ¿A quién le tienen fe ustedes? ¿Le tienen fe a alguien? O sea, ¿quién debería gobernarnos? Es la pregunta que yo me hago todos los días. Yo también. Soy igual que usted. Yo también me hago esa pregunta. ¿Quién puede entrar sin agarrar un sol? Y cambiar el Perú, más que todo para todos los peruanos, ¿no? Porque todos los que entran, todo es robo, todo es robo. Ahora, a mí me ha sorprendido, Lucía, que es bien tranquila hasta que entra a hablar del tema de los políticos y la corrupción. Eso, Lucía, a ti te indigna, ¿no? Sí, me indigna. En realidad, no solamente es el gobierno. Acá, Exitosa. la Constitución lo tienen que cambiar, sí o sí, por el bien de nosotros. Porque si la Constitución no lo cambian, lamentablemente, quien entre, no entre, lo mismo va a ser. Lo mismo vamos a pasar esta carencia. Carencia lo digo porque en realidad me parece que prácticamente hay mucha corrupción. Si ellos mismos, como ellos grandes, a nosotros nos da mal ejemplo. Claro. Acá, por ejemplo, un ejemplo le voy a dar. Si en los grandes se corrompen, ¿usted cree que no se puede corrompir también en muchas ollas? Si hay una corrupción. Es increíble, ¿no? Cómo inunda todo a la corrupción, porque si todos roban. Yo recuerdo un reportaje que hizo Fabricio Escajarillo hace años con respecto a estos chicos que se habían metido en pandillas y eran sicarios, menores de edad, metidos en el sicariato y en crímenes horribles. Y cuando Fabricio le pregunta a uno de ellos por qué estaba metido en la delincuencia, él le contesta algo así como, pero si acá el alcalde roba, pe, ¿por qué yo no, pe? Le dice, así, ¿no? El chiquillo. Entonces, ¿qué le contestas a un chico así? O sea, en un país donde los presidentes están haciendo cola para ir presos, y los ministros están metidos en escándalos, y los gobernadores regionales, y los alcaldes, y los funcionarios, o sea, ¿cómo le pides a los chicos que respeten la ley y que sean decentes y correctos, no? Por eso es tan importante lo que tú dices, Rosa, la única salvación que es la familia. Que en la casa le des una educación, le enseñes a la gente lo que está bien y lo que está mal en tu casa desde chiquito, ¿no? Eso tiene que ver bastante. Exitosa. Porque como dice usted, ¿qué le respondes a un adolescente? ¿O cómo lo puedes corregir? Claro, no le puedes decir, Sí. tú tienes que ser decente como quién, ¿Como quién? arriba, como quién, ¿no? Si no hay nadie es de ejemplo. Ahora, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan? ¿Con qué sueñan ustedes? Bueno, en mi caso yo sueño alguien entrará, pero igual, yo prácticamente sueño a veces, pero en sí, todo gobierno que ingresa. ¿Tú no tienes No tengo- esperanza no en que tengo esto pueda cambiar, Lucía? ¿Tú crees que estamos perdidos? No. ¿Que estamos condenados? Con el paso que caminamos, con el paso cómo vamos, nuestros representantes, lo veo verde. Yo ya perdí ya. Lo único que me queda es pedir al de arriba, a nuestro Señor, que me dé vida, fuerza para poder seguir adelante con educar a mi hijo. Yo sé Porque que él, eso es tu objetivo. ese es mi Que objetivo. tu hijo tenga las armas que tú no pudiste tener para enfrentar la situación. ¿Y tú con qué sueñas, Rosa? ¿Tú tienes fe?
en que esto tiene arreglo? Bueno, yo tampoco no tengo fe. No tengo fe. La única fe que tengo es que sacar adelante a mis hijas. O sea, arreglar tu mundo, nada más. ¿No es cierto? Lo que está al alcance de tu mano, ¿no? Lo que Es lo depende de único ti. que nosotros como madres podemos solucionar. Porque con el tema de política, a nadie se puede salvar. No, pero es que es increíble, ¿no? Porque Nadie. ahora con la, o sea, cuando tú decías de Perú en el Banco Mundial, se paraban y aplaudían. El milagro económico peruano, super crecimiento de la economía. Vino la pandemia. O sea, yo tengo que decir que nosotros hace años acá en Exitosa estábamos hablando de la realidad del Perú, no de la realidad que se suponía, ¿no? O sea, de esta ilusión que estábamos viviendo. O sea, es cierto, hemos crecido económicamente. El presupuesto de la República es 3 veces lo que era hace 30 años, 3 veces más plata. El problema es que ¿dónde está esa plata? En calidad de vida para la gente, en salud, en educación, en chambas, ¿no es cierto?, seguras, con derechos sociales. Eso no existe, ¿no? Entonces es increíble cómo los políticos corruptos, porque encima son inútiles, ¿no? Porque ni siquiera es eso, es roba pero hace obra. Estos roban y no hacen obra. No hacen nada. No sé nada. No hacen ¿Y nada. qué hacemos? ¿Cuál es la solución para ustedes a lo que estamos viviendo? Bueno, con el tema de la Constitución, disculpe que toque ese tema. Yo creo que sí hay algunas partes que tenemos que cambiar de la Constitución, pero no es el momento. No es el momento de cambiar o de enfocarnos en decir cambiamos. ¿Para qué ahorita? Hay tantas otras cosas que están esperando atrás, como los jóvenes, como las ollas comunes que se tiene que apoyar. Como la chamba, ¿no? La Como falta de trabajo. Como lo que decía, niños huérfanos que han quedado de la pandemia. El presidente no se pone a pensar en esos niños. Hay adolescentes que han quedado, hay niños que han quedado sin padre y sin madre por la pandemia. Yo agradezco a Dios que ninguno de mi familia falleció. Ninguno. Exitosa. Pero yo conozco a familias que lo han perdido todo. Niños que han perdido a su padre y a su madre. Que ahorita tal vez por no tener el apoyo de eso no estudian. Eso es necesario ahorita. Hay que enfocarnos en eso. Yo le diría de verdad al presidente Castillo Ciaove, bueno, no me va a escuchar porque tampoco no ve ni tele, ni periódico, nada. O sea, es en vano. Le cuentan. Ojalá que lo cuenten siquiera, porque de verdad debería enfocarse a eso. Pero yo cada vez que escucho a él hablar, más habla de cambio de constitución. Cambio de constitución, cambio de constitución. Sí se tiene que cambiar. Yo estoy de acuerdo que se cambie, pero no es el momento ahorita. Eso no es la prioridad. La prioridad está fuera del Congreso, fuera de su presidencia que tanto se cierra él, que tanto no ve. Yo quisiera decirle, no tiene hijos él. Tiene hijos. Claro. ¿Y sus hijos no le harán ver la situación que está pasando? Porque a mí me hacen ver mis hijas. A veces yo cometo un error o hago algo en el día, mis hijas me dicen, mamá, ¿qué pasó? ¿Estás haciendo esto? Yo creo que los hijos estamos para eso también, para hacerle ver los errores de nuestros padres que están yendo mal. Claro, a los padres no se les juzga de la crianza que nosotros le damos, pero también no lo vas a dejar a tu padre que haga lo que quiera, como está haciendo el presidente con nosotros, hace lo que quiere en el pueblo. A Perú lo tiene patas arriba. Yo solamente de entre mí me pregunto a veces, ¿no le dirán nada a sus hijos? Tal vez que no nos escuche a nosotros, pero que le escuche a sus hijos siquiera. A ver que se vaya un ratito y pregunte a sus hijos, ¿estoy haciendo bien? ¿Su señora esposa tampoco no le hace ver el problema que está ocasionando? Me supongo que no. Porque Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Que él debería renunciar? yo sí creo que sí. Yo creo que Castillo debe renunciar y el Congreso también irse. Que se vayan todos, nueva selección. Claro que nosotros no creemos en nadie, porque nadie es santo acá.
no confiamos en nadie. Ya, Ya, pero los ¿qué? peruanos ¿Cuál es yo tu creo idea? que no Que confiamos en nadie. peor que esto no puede ser, digamos, ¿no? Porque el problema es ese, ¿no? Porque si vamos a elegir, ya se van todos y ahí viene el problema. ¿Quién los va a reemplazar? Los mismos partidos donde los dueños de los partidos deciden quiénes son los candidatos, donde la gente de las bases de los partidos no tienen derecho a participar, no tienen derecho a opinar. Lo que está haciendo estas elecciones creo que municipales, ahorita los candidatos han sido puestos a dedo por los dueños de los partidos, ¿no? Claro. Y ahorita el Congreso también está atado de mano. No lo pueden vacar. Claro, no tienen los votos. No lo pueden Y vacar. además no quieren que haya elecciones adelantadas porque no quieren pueden irse. tampoco. No quieren irse. O sea, ¿Qué ellos se ven hace, que- Lucía? ¿Qué se te ocurre a ti que se puede hacer? ¿Qué es lo que, si tú tuvieras el poder para hacer algo, qué harías? Bueno, en este campo, yo tendría que ponerme a pensar por el bien del país. Yo creo, y así con mi ignorancia, lo diría que daría un paso a un costado, por el bien del país. No, al irme, me voy con todo, porque esas personas que nos está ahí representando, para nada sirve. Están bien sentados, no saben la necesidad de la población vulnerable, no saben. Para que ellos sepan, tienen que caminar a conocer la necesidad a cada barrio, a cada provincia. Si ellos están bien sentados, ¿qué van a saber la necesidad de un pueblo? No pueden. Yo le digo con la experiencia, porque yo soy estoy como representando a un asentamiento, y si yo sé de mi población quién lo necesita, porque tengo que caminar. Si yo estoy sentadita en mi sillón o en mi casa, no lo voy a saber, la necesidad que ellos tengan. ¿Están enfermos? ¿No están enfermos? ¿De repente no tienen ni para comer? No lo sé. Eso lo mismo sucede en el Congreso. Ellos más están que se pelean, como delincuentes ahí, quitándose la mermelada, no sé qué le puedo decir. No tienen ni nombre, esos congresistas que están bien sentados ahí. Ellos han entrado para representarnos y para que trabajen. Ganan un dinero. ¿Quién lo paga? Somos nosotros que pagamos. ¿Para qué? ¿Para que estén así? ¿Peleando como gavilanes? No. Yo estoy bien decepcionada de todo. Al irse, que se vayan todos. Tanto como el gobierno, Ahora, tanto como el pero Congreso. nosotros también, o sea, los ciudadanos al final, o sea, yo creo que, por ejemplo, que uno de los cambios que habría que hacer en la Constitución es de que cuando se elija mal, tengamos el derecho a cambiar, ¿no? Pero porque votamos una vez cada 5 años y nos fregamos 4 años, 364 días que nos equivocamos en la decisión que tomamos, debería haber, ¿no? Pero, no sé, el tema es que esto es desesperanzador, ¿no? Y me da pena terminar con esta desesperanza la entrevista que hemos tenido el día de hoy. Yo les quiero agradecer infinitamente por estar con nosotros, que se hayan abierto y nos hayan contado sus vidas y que nos hayan hecho compartir sus sentimientos. Y yo les quiero reiterar la extraordinaria admiración que yo tengo por mujeres como ustedes. Yo creo que este país camina por mujeres como ustedes, sobre todo por las mujeres, que están, o sea, no tienen tiempo para deprimirse porque tienen que resolver los problemas de la familia, de los hijos, hacerse cargo y eso, no sé, yo creo que ustedes merecen todo aquello que lamentablemente los políticos no les están dando, ¿no? Que es, sobre todo, y porque estoy seguro de eso, por lo que las he escuchado, las oportunidades que ustedes no pudieron tener para sus hijos. Es lo mínimo que se puede pedir. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y muchas gracias por lo que cada uno de ustedes hace y por el ejemplo de vida que son para la gente joven. Muchas gracias. Terminamos por el día de hoy. Nos reencontramos mañana. En Exitosa Perú hemos presentado Hablemos Claro, edición especial con Nicolás Lúcar.